Muy bien, ¿cómo están todos? Vamos en este video a revisar un ejercicio sobre la composición de funciones. El enunciado dice ahora lo siguiente, bien. Dado el siguiente par de funciones, determine, nos dan en la parte A, tenemos que aquí encontrar f composición g de x, en la parte B, f composición g de 4, y en la parte C, g composición f de 4. Bien. Entonces en esta parte nos dan justamente el siguiente par de funciones, ¿no? La función f de x, que es x al cuadrado más 1, y g de x, que es x más 2. Bien, en esta parte nos vamos a partir justamente de la definición de la composición de funciones. Entonces acá si queremos encontrar f de composición g de x, eso equivale a encontrar f de g de x, ¿sí? Entonces en esta parte empezar calculando la parte A, que es f composición g de x. Bien, entonces en esta parte acá, ¿cómo se entiende pues este f de g de x, no? Pues miren, en esta parte lo que implica entonces es justamente que este valor de g de x, que en este caso es de x más 2, vamos a reemplazarlo en las x de el f de x. Es decir, en vez de esta x, colocaremos x más 2. Obviamente pues se entiende que hay que reemplazarlo en todas las x de la función, ¿no? En este caso pues tenemos una sola x. Pero si hubiera más de una x en la función, entonces hay que reemplazar en todas las x de la función. Bien, entonces en esta parte, como aquí está pues x al cuadrado y g de x vale x más 2, entonces aquí queda x más 2 al cuadrado. Y luego completamos con el más 1. Si recuerden, en esta x de acá hemos reemplazado x más 2. ¿Sí? Ya que pues de esa forma pues se encuentra f de g de x. Bien, aquí nos quedaría pues resolver este binomio al cuadrado. Recuerden que eso se resuelve pues colocando el primer término al cuadrado, es decir, x al cuadrado más el doble producto de x por 2, que sería pues en este caso 4x, y más el cuadrado del segundo término, que en este caso es 2, sería entonces más 4. Y aquí pues continúa el más 1. La siguiente parte podemos aquí sumar términos semejantes, el x al cuadrado baja igual, el más 4x también, y tenemos acá que este 4 más 1 se suma y sería pues entonces más 5. Y ya hemos encontrado f composición g de x. Eso nos pedía pues en la parte A. En la parte B dice ahora, miren, f composición g de 4, ¿sí? Entonces en esta parte nos piden justamente pues evaluar esta composición de funciones cuando la x vale 4. Entonces eso implica entonces en todas las x de acá reemplazar el 4. Nos quedaría entonces 4 al cuadrado más 4 por 4 y más 5. En la siguiente parte hacemos las operaciones. 4 al cuadrado sería 16. Acá la multiplicación de 4 por 4 sería también 16. Y luego pues más 5. Y aquí ahora sumamos 16 más 16 y más 5. Eso nos da un valor de 37. Y ya hemos encontrado f composición g de 4. Tenemos ahora finalmente el literal c, que nos piden ahora g composición f de 4. Y en esta parte si vamos a ver entonces que f composición g era igual a f de g de x, se entiende entonces que g composición f va a ser igual entonces a g de f de x. Y como acá tengo g composición f de 4, esto va a ser igual entonces, miren, a g de f de 4, ¿sí? Siguiendo pues el mismo patrón de esta parte de acá. Bueno, aquí podemos nosotros primero pues encontrar g composición f de x y luego pues evaluar esa composición cuando x vale 4. O también podemos hacer lo siguiente, miren, encontrar primero pues f de 4, ¿sí? En este caso, para encontrar f de 4, vamos a evaluar la función f de x cuando x vale 4. Es decir, en esta x reemplazaremos el 4 y sería entonces 4 al cuadrado y más 1. 4 al cuadrado que es 16 y más 1 sería entonces la respuesta de 17. Ya tenemos f de 4, es decir, lo que va en esta parte de acá sabemos que es 17. Por lo tanto, pues esta parte de acá podemos reescribirla de esta forma, ¿no? G composición f de 4 es igual a g de 17. Es decir, a evaluar la función g de x cuando la x vale 17. ¿Sí? Entonces acá reemplazaremos en esta x el 17 y nos queda entonces que g composición f de 4 es igual a 17 y más 2.
Y aquí haciendo pues la suma nos queda que G composición F de 4 es igual a 19. Y así hemos realizado pues este literal C. Y así pues este ejercicio en donde pues hemos aplicado la composición de funciones.